Imperio del Terror. Advertencia. Las historias que aquí se narran fueron contadas por personas que aseguran haber sido los protagonistas directos o haber conocido a las personas que les sucedieron tales hechos. No se pretende con estos relatos convencer a nadie de la veracidad de los mismos, sino únicamente compartir con ustedes estas historias. En cualquier caso, espero que se asusten. Sin rastro. Mi familia de alguna manera siempre estuvo inmiscuida en estos asuntos. No era que creyeran al pie de la letra todo lo que se decía acerca de magia y brujería, pero estaban pendientes de ello. Desacaban consejos y recomendaciones de gente supuestamente conocedora en la materia. Mi abuela, por ejemplo, fue quien les dijo que tenían que ponerle unos listones con aceites y cosas así, además de unas pulseras. Eso cuando mi hermano era un bebé. Yo no me acuerdo muy bien de todo ese proceso. Recuerdo que mi hermano pasaba de la calma a los gritos en tan solo segundos, y que a veces lloraba tanto que se privaba. Mi abuela les dijo a mis padres que el bebé era muy sensible, y que a manera de protección debían ponerle esos listones y la pulsera. Según recuerdo, sí fue algo que sirvió, o al menos ya después no se privaba de tanto llorar. Yo soy 8 años mayor que él. Creo que por eso no jugamos mucho cuando él era un niño. Cuando mi hermano tenía 5 o 6 años, yo ya no estaba interesado en juegos de niños pequeños. Yo jugaba con mis amigas o primas. Según mis padres, eso contribuyó a que mi hermano tuviera amigos imaginarios. Lalo jugaba siempre con un tal Pedro. Ese era el nombre que le dio a su amigo imaginario. Era como si realmente jugara con otra persona. Se pasaba mucho tiempo con él. Se reía, divertía y se peleaba con su amigo. Eran cosas de niños a las que no le prestamos importancia. Desde pequeño, las cosas de terror le llamaban mucho la atención. Le gustaba ver películas de miedo. Los disfraces macabros no le asustaban. Incluso sus dibujos a veces eran de fantasmas o brujas, pero no de un modo aterrador o siniestro. Quiero decir, no había personas siendo atacadas por monstruos ni sangre, sino dibujos infantiles, brujas en sus escobas, casas embrujadas, con fantasmas lindos y esas cosas de niños. Quiero decir que no creo que lo hiciera de una manera perversa. Eso también fue pasando con la edad. A los 9 años ya no tenía amigos imaginarios. Sin embargo, era muy reservado. No tenía muchos amigos, no porque fuera tímido o inseguro. Sé que en la escuela se desenvolvía bien, solo que esa era su manera de ser. Fue más o menos a esa edad cuando empezaron las pesadillas. Mi hermano no quería dormir. Apenas llegaba la noche se ponía muy inquieto. Estaba nervioso y cuando llegaba el momento de acostarse era todo un problema. No quería estar solo en su cuarto y se acostaba con las luces encendidas. Decía que tenía mucho miedo. Algunas veces se despertaba gritando y empapado en sudor. La verdad no le dimos mucha importancia a este asunto. Pensamos que de alguna manera era algo normal. Este comportamiento empezó cuando murió nuestro tío abuelo. No teníamos mucho contacto con él, no éramos muy cercanos, apenas si lo habíamos visto un par de ocasiones, así que siendo sinceros, no fue una pérdida dolorosa para nosotros. Todos en familia fuimos al velorio del tío abuelo y después al funeral. Ya era una persona muy mayor y fue mi hermano el que empezó a hacer preguntas. Es normal que cuando somos niños nos imaginamos que toda la vida es eterna, y no es hasta que sucede algo como esto que nos damos cuenta que nada es para siempre, y comenzamos a entender a la muerte, y con esto nuestra propia naturaleza mortal. Suponemos que mi hermano pasaba por esta etapa, en que se hace 1000 preguntas sobre la muerte y el camino posterior a este. Cuando uno es tan pequeño y no encuentra respuestas concretas, pues es lógico sentir miedo. Una noche, después de escucharlo gritar, me acerqué a su habitación para preguntarle qué ocurría. Quería saber si eran las dudas sobre la muerte lo que lo tenían alterado, si lo que había visto en el funeral y en el cementerio era lo que no lo dejaban dormir. No es eso. Yo ya sé lo que es la muerte, pero es que él me está siguiendo desde que fuimos al cementerio. Me dijo susurrando y con cara de terror. Cuando estábamos enterrando al tío abuelo, esa cosa me vio. Estaba ahí entre toda la gente, sin preocupación, pero de repente me volteó a ver. No sé por qué le llamé tanto la atención. Se acercó a mí pensando que no podía verlo, intentó tocarme en la parte de la nuca, pero se dio cuenta que podía verlo, y se quedó muy sorprendido. Me quiso tocar y no pudo. No pudo poner su mano en mi nuca. Me contestó mi hermano. Como dije, a él le gustaba leer y ver cosas paranormales.
Tenía mucha imaginación y yo creí que todo eso era solo un invento, para no aceptar que tenía miedo de haber ido al cementerio. Lalo, no inventas tonterías. Yo estuve junto a ti todo el tiempo en el cementerio y nunca pasó nada de lo que dices. Sí pasó, me respondió, pero tú no te diste cuenta. Bueno, digamos que te creo. ¿Qué tiene que ver eso con que en estos momentos no puedas dormir? Ya no estás en el cementerio, ya no te va a pasar nada aquí en la casa. Esa cosa me siguió. A veces está aquí en el cuarto, o me sigue por toda la casa. Me siguió desde el cementerio. Me respondió en un tono tan tétrico que por un momento sentí escalofríos. ¿De qué hablas?, le pregunté. Es como un señor, y es una persona grande. Está un poco jorobado y hace muecas muy raras. A veces solo se me queda viendo y sonríe, pero no de felicidad. Lo hace de una manera muy fea. Lalo, lo que dices no tiene sentido. Debes entender que a veces tenemos pesadillas que se sienten muy reales, que al final solo son sueños. Aquí no hay nadie, nadie te sigue. ¿Sabes? A mí también me da miedo la muerte. Yo nunca pensaba en esas cosas hasta que mi tía Sandra se murió. Tú todavía no nacías. Yo tenía 6 años y cuando eso pasó me cuestioné sobre la vida y su fin, y por mucho tiempo tuve miedo. Pero no se puede vivir así, le dije intentando calmarlo. No escuchas lo que te trato de decir, me contestó un poco desesperado. Lo que yo estoy tratando de decirte es que no te va a pasar nada malo. Estás a salvo. Ahora duérmete y déjanos dormir. Carla, me dijo mi hermano antes de que saliera de su habitación. Por favor, llévatelo. Dile que ya no está en mi cuarto. Tranquilo, Eduardo. Yo me llevo al señor jorobado, le dije sarcástica y me fui a mi habitación. Me acosté en mi cama, esperando que mi hermano me dejara dormir, pero no pude. En ese momento se sintió mucho frío. De pronto bajó mucho la temperatura. Yo estaba temblando y me empecé a sentir incómoda, como si alguien me estuviera observando. Me sentí ridícula, pero tenía miedo. Tal vez las historias de mi hermano me hubieran sugestionado de alguna manera. No lo sé, y aún así no pude dormir. Me desperté varias veces debido a las pesadillas. No recuerdo qué soñaba, solo sé que me sentí incómodo, como de malas. Varios días tuve esa sensación en las noches, y al siguiente día me despertaba cansada y con los ojos adoloridos, rojos, llorosos, y a veces con lagañas. Mi madre me llevó al doctor para que me dieran gotas, pero según dijo el doctor no tenía infección. Una semana después, aproximadamente, fuimos a casa de la abuela, y notó mis ojos llorosos. Me hizo varias preguntas sobre si estaba enferma o cómo me sentía. Yo le respondí que normal, que realmente no me pasaba nada, pero ella no estuvo satisfecha con esas contestaciones, así que me llevó a su habitación. Me sentó en su cama y me dijo que no me preocupara, me quitaría el problema de los ojos, que estuviera tranquila, cerrara los ojos y rezara cualquier oración que me supiera. Yo le hice caso, más por obligación que por otra cosa. Ella tomó un huevo y lo pasó por mi cabeza. Le echó un tipo de perfume que era muy penetrante y amargo. Mientras hacía esto rezaba en voz muy baja. Sí que también tenía una clase de rama en la mano porque sentía como me rozaba en los cachetes. Yo recé todo el tiempo que duró su ritual, que no fue mucho. Ya puedes abrir los ojos, me dijo. Yo no me sentía diferente. Mi abuela tomó el huevo y lo rompió, echando el contenido en un vaso. Lo que salió del cascarón era algo asqueroso. El huevo estaba echado a perder, olía muy feo y la yema era color gris. Me explicó que todo eso que salió del huevo yo lo tenía, y era lo que me irritaba los ojos. Yo le pedí que repitiera la operación con Lalo. Le dije que había veces en que él también tenía los ojos irritados, y mi abuela accedió. Llevamos a Lalo a su habitación y mi abuela me permitió quedarme a ver. Le dio a mi hermano las mismas instrucciones y comenzó con la limpia. Pasó luego por la coronilla de mi hermano, bajó a sus ojos y luego sus cachetes. El recorrido del huevo fue a la parte trasera de la cabeza, y al pasar por la nuca, el huevo se rompió. Crujió fuerte y hasta mi abuela se espantó. Rápido echó el huevo en una bolsa de basura y le pidió a mi hermano que no abriera los ojos. Yo sí pude ver. Lo que salía del cascarón había sido una sustancia negra, más asquerosa que la que salió conmigo, y de un olor aún más nauseabundo. Mi abuela se limpió la mano y tomó otro huevo, y repitió la limpia. Este no se rompió, y ya pudo terminar esta vez, pero cuando abrió el huevo y lo echó en el vaso, era igual de negro y oloroso. Mi abuela se preocupó mucho por Lalo, y le dio una especie de pulsera para protección. Yo le conté a mi mamá lo ocurrido,
pero ella no se preocupó. Cuando traes mucho aire pasa eso, me dijo. Ella lo decía como si fuera la cosa más normal. Yo sí me preocupé. Me dio miedo y recordé lo que Lalo me había dicho. De pronto, sentía algunas dudas y preocupaciones. Lalo, cuando te despertabas en la noche gritando, ¿qué soñabas? Le pregunté intentando que el tono de mi voz no delatara mi preocupación. Él me miró un momento antes de responder. Sueño con una persona. Es un señor no muy grande. ¿El señor jorobado? Le pregunté. No, es otro. Al principio, cuando empezaba a tener estos sueños, yo estaba en un lugar muy oscuro y escuchaba su voz. Él me hablaba, me preguntaba cosas y me pedía que me acercara a él, que me dejara guiar por la voz. Me decía que no fuera tímido. Yo me echaba a correr y él me correteaba. Una vez me alcanzó, me agarró del brazo y me dijo que me iba a encontrar. Estoy muy lejos, pero algún día te alcanzaré. Me dijo riéndose y fue cuando me desperté gritando. Yo ya no sabía qué pensar. Esa pesadilla me parecía muy rara. No podíamos creer que esos sueños fueran reales, ni podía creer que la persona deforme que mi hermano describía fuera real, y mucho menos que lo hubiera seguido hasta la casa. Lo que decía mi hermano sobre ese sueño no tenía sentido. Yo esa noche pude dormir bien, y las noches siguientes no tuve ningún problema para descansar. Así pasaron los años. A Lalo se le quitaron las pesadillas, y en general dejamos de tener este tipo de problemas. La abuela falleció 2 años después. Ella tenía muchos problemas de salud, y el más preocupante era uno en el corazón. De eso murió. Después del funeral y del entierro, no pasó nada extraño o terrorífico, y el tiempo, obviamente, siguió su curso. Mi hermano cumplió 13 años, y bueno, nuestra vida era normal y corriente, hasta que dejó de serlo, claro. Una mañana, cuando me desperté y fui a desayunar, en el comedor estaba mi hermano platicando con mi madre. Muy raro y muy real, así lo sentí, le decía mi hermano a mi mamá. Yo pregunté de qué era lo que estaban hablando. Él me contó que había soñado con la abuela, que ella trataba de taparlo con una cobija muy grande, pero que había mucho viento y que ya no lograba cobijarlo. Haz un cuento con todos tus sueños. Cada vez tienes unos sueños más raros. Fue todo lo que le dije. Al día siguiente, me parece, mi novio pasó a recogerme a la casa para ir al cine. Era tarde, casi para oscurecer. Se estacionó frente a la casa. Salí y me subí al coche. ¿Tu papá estaba en casa?, me preguntó mi novio. No, él todavía no llega. ¿Por qué? Había un señor afuera de la puerta de tu casa. Tocó la puerta, se esperó un rato y se fue. No, le contesté. No vi a nadie y no escuché que nadie tocara la puerta. Cuando dije que tocó la puerta no me refiero a que golpeara para que abriera, sino que la tocó, la acarició. Estuvo un rato ahí y después se fue. Me contestó él. Se me hizo extraño, pero no se habló más del tema. Y en ese momento no le tomé importancia. Una tarde, mi hermano llegó muy asustado. Regresaba de la secundaria y dijo que un señor lo estaba siguiendo. Se había sentido observado desde hace unos días. Pensé que tal vez estaba siendo paranoico, pero no. Sí me está siguiendo. Lo perdí cerca del parque y me viene corriendo para acá, dijo mi hermano muy espantado. Yo por un impulso volteé a ver su muñeca, donde siempre llevaba la pulsera que mi abuela le había dado. Poco antes de morir, mi abue le había dado una pulsera nueva, pero en ese momento ya no la llevaba. No sé ni en qué momento se me cayó, respondió cuando le señalé la falta de la pulsera. Mi padre quedó en que lo recogería cuando saliera de la secundaria. No lo dejarían regresar solo. Creo que fue esa noche cuando soñé con el jorobado. Ese era un sueño de prevención, ahora lo sé. Pero, ¿cómo comprender un idioma que ni siquiera sabes que existe? Yo estaba en el cementerio el día que habíamos enterrado a mi tío abuelo. Yo lo veía todo, como si el sueño fuera una película. Y ahí lo pude ver. El jorobado se acercaba a mi hermano. Intentaba tocarlo y retrocedía. Nadie más que mi hermano se daba cuenta de la presencia de ese ser. Poco a poco, los presentes se fueron del cementerio, pero el jorobado no se iba. Yo estaba en el cementerio alejada de todos, solo viendo, sin poder moverme, y de la oscuridad apareció alguien, un señor, un fantasma, demonio, no lo sé. Era un tipo como de 35 o 40 años a lo mucho, vestido de blanco y descalzo. Aparecía y se acercaba al jorobado.
Este último le señalaba a alguien y se reía como un desesperado o un loco, y la persona de blanco se reía también. Estaba lejos y lo encontró. Me dijo una voz y volteé. La vi. Mi abuela estaba junto a mí. Pensé preguntar algo, pero me desperté en ese momento. Estaba en mi cama, asustada y confundida. Seguía siendo de noche, bueno, de madrugada. Me levanté por un vaso de agua y me encontré a mi hermano en la sala, viendo por la ventana. ¿Qué haces aquí?, le pregunté. Tuve un sueño muy raro, que caminaba por mucho tiempo y muy lejos, por muchos campos muy bonitos, y de repente me desperté y siento que llegué aquí sin darme cuenta. Me contestó sin apartar la vista de la ventana y con un tono de voz muy sereno. Me pareció ver a alguien afuera. Me dijo y se regresó a su cuarto. Yo tomé un vaso con agua y me regresé a mi habitación para seguir durmiendo. A la mañana siguiente, entró mi madre a mi recámara. Apenas me estaba levantando cuando llegó alterada a preguntarme por Lalo. ¿Tu hermano está aquí? No, claro que no. No está. Me desperté y fui a su cuarto para despertarlo, pero no estaba. Fui a la cocina, al baño, y tu hermano no está en la casa. Mi papá llegó después. Había salido a buscarlo en la calle, en el parque o en la avenida. No estaba ahí. Lo que siguió fue horrible. Mi madre le llamó a todo el mundo, a mis tíos, primos, a las mamás de los amigos de Lalo. Fue con los vecinos, pero no había rastro de mi hermano. Fuimos con la policía. Nos llevamos todo el día y ni siquiera querían ayudarnos. Preguntaron si alguna puerta estaba rota o forzada, o alguna ventana rota, algo que indicara que alguien se hubiera metido, pero nada. No había algo que indicara que alguien se hubiera metido a la casa. Ante eso trataron a mis papás como delincuentes. Dijeron que entonces mi hermano se había ido solo y cuestionaron a mi familia, si había maltrato en el hogar o cosas así que no llevaron a nada. Yo sabía que se lo habían llevado. En casa les dije que seguramente el tipo que dijo mi hermano que lo estaba siguiendo, seguro había sido él. Y les dije que en la madrugada mi hermano había dicho que había visto a alguien afuera por la ventana. Eso se lo dije a mis padres y a la policía, pero no les importó. Nos dijeron que habían hecho el reporte o la denuncia y que tocaba esperar. Estábamos desesperados. En ese entonces ya había muchas cámaras de vigilancia, pero solo en las avenidas y lugares importantes y concurridos. Les dije que a las 4 de la mañana mi hermano aún seguía en la casa. Dicen que revisaron sin encontrar a mi hermano. La última vez que se vio a Lalo fue en una cámara de una vecina. Estuvimos buscando a quien tuviera cámaras que dieran a la calle cerca de la casa, y la única en la que aparece mi hermano fue en una grabación. Eran como las 5 de la mañana. Mi hermano aparece caminando por la calle, con paso calmado, vestido con pijama y con pantuflas, como lo había visto esa noche. En el video se ve solo a mi hermano. Sin embargo, mientras camina se ve como va con la mano izquierda levantada hacia enfrente, como si alguien lo estuviera agarrando del brazo. Yo me imagino que llevándoselo. Con su paso lento desaparece de la cámara y de todo rastro de dónde iba o por qué. Han pasado más de 10 años desde que mi hermano se fue de la casa. No lo hemos dejado de buscar ni lo haremos. Puede ser que, así como un día se fue, vuelva. Pueden ser muchas cosas, pero estoy segura y siempre lo estaré, que algo se llevó a Lalo. No recuerdo cuánto tiempo después que mi hermano desapareció, vi un dibujo que mi hermano hizo cuando era niño. En este se podía ver a Pedro, su amigo imaginario. Estaba dibujado junto a él, solo que el amigo imaginario no se veía como un niño de la misma edad que mi hermano. Parecía más un joven. Lo que me llamó la atención es que el dibujo de su amigo imaginario vestía de blanco y estaba descalzo.